¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para lo que estás viendo en mi dispositivo en la parte superior pues central, ¿no? Como lo ves, tengo lo que es la isla dinámica, la Dynamic Island, es la característica más o menos como principal o más llamativa de lo que fue el iPhone 14 y la tengo pues en mi dispositivo Android, ¿no? Vamos a poner algo de música para que veas que esto pues tiene algunas funcionalidades. Como lo ves, ahorita ya puse la música y arriba pues se ve la carátula del artista, y en la parte derecha pues una como una como gráfica de la música, ¿no? Digo que si la pauso pues se va quitando y ahí está, ¿no? También he encontrado la otra funcionalidad de que cuando se pone a cargar el teléfono, en la parte superior aparece el logo de la batería y tipo como una animación. La aplicación aún está todavía como en sus primeras fases. La puedes encontrar como Dynamic Island en la Play Store. Es totalmente gratis, es esta que encuentras aquí. Ahí está. Tiene una valoración de 4,4. Bueno, pesa muy poquito, son 3.7 megabytes. Y algo que se me olvidó decirte, que cuando le das play, como te digo, en la parte de arriba se muestra lo que es la carátula y todo eso, pero si le das clic se amplía esto. Podemos darle aquí siguiente, siguiente. Incluso podemos cerrar el reproductor desde aquí. Esto también funciona con Spotify y me parece que también bueno, prácticamente con las aplicaciones que produzcan audio. Aquí con YouTube voy a probar para ver si con eso también funciona. Voy a entrar aquí, cerramos esto. Bueno, esperamos a que cargue primero. Ahí está. Cerramos esto y ponemos esto de fondo. Y como ven en la parte superior, pues se muestra lo que es el video, ¿no? Que se está reproduciendo en segundo plano. Vamos a cerrar esto. Quitamos esto. Bueno, ahorita se quita. Te digo, la aplicación es bastante buena. Faltan que agreguen muchas cosas. Todavía te digo, están las fases principales, pero ya es totalmente funcional prácticamente con muchos dispositivos Android. Aquí, como ves, tienes una lista de lo que aparece, como por ejemplo las notificaciones de alarma. Aquí están. Esas también te deben de aparecer con lo que es la isla flotante. Las notificaciones con las llamadas de Telegram. La animación que te digo aquí es de carga. Y prácticamente pues aquí vienen las configuraciones. Te voy a enseñar más o menos cómo configurarla. No es tan difícil. Y bueno, lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación y vamos a abrirla. Al momento de abrirla, para encenderla te va a pedir que la actives desde el menú de accesibilidad. Vamos a darle aquí y nos va a llevar en un apartado donde vienen aplicaciones descargadas. Bueno, déjenme ver si me aparece. Entramos aquí. Accesibilidad. Accesibilidad. Aquí está. Te debe llevar un menú parecido como este. Vamos a donde viene aplicaciones descargadas. Buscamos la que es Dynamic Island y la activamos. La voy a quitar para que vean más o menos qué es lo que aparece. Nos va a aparecer que es una aplicación que le tenemos que dar como acceso a ciertas cosas, que se va a estar ejecutando y que si la queremos, que si realmente queremos ejecutarla como con permisos de accesibilidad, le vamos a dar que sí. Marcamos esto y le damos que sí. Ahí está. Ya se prendió y ahora regresamos a lo que es la aplicación. Y después de esto ya vamos a poder encender aquí y tendremos que darle permisos a lo que es las notificaciones. Le damos aquí. Esto va a venir apagado. Le damos aquí en encender. Nos va a llevar igual a un menú para darle permiso de las notificaciones. Le damos ahí y le damos en permitir. Regresamos hacia atrás. Bueno, aquí tenemos que se eliminen en automático las notificaciones o darle un clic para que se vayan eliminando manualmente. Ahí es como quieran ustedes. En display. Aquí está un punto importante, ya que como ves, bueno, no sé si se ve en el video, pero pues mi cámara frontal la tengo en el medio de la pantalla, por lo que esa posición en la que tengo la isla dinámica queda muy bien, queda perfecto. Pero supongamos que la cámara está a la izquierda o a la derecha de tu teléfono, entonces vamos a activar esta que es permitir moverla. Vamos a seleccionar la isla y la vamos a mover en donde pues tengamos nuestra cámara, ¿no? Para que quede un poquito más vistoso en cuanto a lo que es lo de los iPhone 14, ¿no? Pero yo, como te digo, la tengo aquí en medio y ahí queda pues perfecta. Ya después de que lo hayas movido, te recomiendo desactivar esta opción para otras opciones que vienen con la aplicación.
ok. Aquí viene el modo de display, que si lo queremos que se muestre siempre, por así decirlo, yo ahorita tengo activada la aplicación y me la va a mostrar siempre la isla dinámica, o que nada más nos la muestre cuando nos llega una notificación. Esta es la dinámica que cuentan con los iPhone. Vamos a activar la música para ver si esto se activa. Y como ven, ahí es activo. Pausamos esto y esperamos a ver si se borra. Ahí está, se borró. Volvemos a encender y la isla dinámica se activa de nuevo. Este es un apartado muy bonito. Y aquí podemos encontrar lo que es el relleno, bueno, la altura y la anchura de lo que es la barra dinámica. Ok, bueno, ya teniendo lo que es la isla dinámica, podemos aquí mover lo que es el ancho y el largo para que se vea como nosotros queremos, ¿no? Ahí está, más o menos por ahí abarca toda mi cámara. Y pues aquí lo podrías dejar en cuanto a lo que te convenga, en lo que tú prefieras. Yo más o menos lo suelo dejar así. Y pues ahí estaría en un 108, ahí está. Y listo. Ya después de esto pues vamos a ir al apartado que es uno de los que más me gusta, que es ponerle como accesos directos a lo que es esta barra. Si nosotros deslizamos la barra o la isla dinámica a la derecha, vamos a tomar una captura de pantalla, y si la deslizamos a la izquierda vamos a bajar el volumen. Pero bueno, déjame te enseño cómo se hace esto. Agarramos la barra, la deslizamos y como ven se baja el volumen. Si la deslizo a la derecha se toma una captura de pantalla. Estas opciones son pues prácticamente personalizables. Tú le puedes poner aquí y que si la mueves a la izquierda te lleve a tu menú principal, que se limpie la barra que se limpie la isla dinámica, que se bloquee tu pantalla. Aquí lo vas a poder personalizar tú. Y bueno, prácticamente creo que sería todo. Te digo, faltan unas cosas por añadir, otras cosas por pulir. Ya es funcional en Android, la aplicación es totalmente segura en cuanto a lo que yo he visto. Y también puedes hacer esto. Cuando le das clic aquí te aparece el menú para apagar tu pantalla, como para bloquearla. Te lleva al menú de ajustes y este botón que prácticamente es para tomar una captura de pantalla. Son como accesos directos que están ahí, no tan estorbosos en tu pantalla. Se ve bastante bien. Que se oculte después detrás como de tu cámara, ya sea que tú la tengas en medio de tu teléfono, a la izquierda o a la derecha. Ya ahí lo podrás modificar tú en cuanto a cómo tengas pues tu cámara, ¿no? Y pues ahí está. Eso ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.